Voces y política. Polémica. Debate. Voces diversas. Voces críticas. Análisis. Perspectivas. Voces y política. Voces y política. Polémica, debate, análisis, voces diversas y críticas, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales. A las 5 de la tarde le damos la bienvenida a una nueva edición de Voces y Política, por supuesto desde la 96.7 en FM de Radio Universidad de Costa Rica, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Estudios Generales, el Semanario Universidad y el programa Kioscos Socioambientales. Le saluda Mauricio Álvarez. Agradecemos de antemano el apoyo técnico en controles de Víctor Buey y de Paolo Marín, y les invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. Hoy tendremos un programa titulado Observatorio de Turismo, Migraciones y Sustentabilidad de la región Chorotega, que está adscrito a la sede de Nicoya de la Universidad Nacional. Entonces, básicamente la semana pasada, si recordarán, estuvimos hablando del tema de la reactivación turística y los conflictos socioecológicos en la zona específicamente de Guanacaste. Y hoy complementamos lo que vendría a ser una segunda parte del tema turístico y ampliaremos en mayo con 2 programas específicos donde tendremos a personas de comunidades que están de alguna forma defendiendo el derecho al agua o defendiendo el derecho al acceso a las playas o a la tierra como tal, o al territorio como hemos querido posesionar desde el programa Kioscos Socioambientales, ¿verdad? O a la defensa de los bienes comunes que permiten pues la vida de todos, ¿verdad? Y de todas. El boom turístico es posible verlo, como la semana pasada, desde los conflictos y también desde gran cantidad de variables. Por ejemplo, una podría ser desde las crisis, una crisis como la pandemia del COVID-19 o la crisis que hubo financiera internacional en 2008, donde no se detuvo el desarrollo inmobiliario, pues según datos de esos años posteriores de la Cámara Costarricense de la Construcción, solo entre el 2011 y 2013 se construyeron casi 700 viviendas unifamiliares, más de 200 nuevos hoteles y alrededor de 70 condominios. Y para esos mismos años de la crisis financiera, entre el 2007 y 2008, la provincia experimentó todo un boom donde las costas de Guanacaste llegaron a alcanzar el 47% de la construcción total del país, de los metros construidos, según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. De todas las construcciones residenciales, una cuarta parte fueron viviendas, perdón, 3/4 partes fueron viviendas de lujo, que vinieron junto con hoteles, campos de golf, comercios turísticos de altísimo consumo de agua, luz y servicios en general. Para consolidar este modelo se impulsaron inversiones en infraestructuras como aeropuertos, carreteras o acueductos con cuestionables figuras privatizadoras como la del fideicomiso, donde se supone que la obra es pública, pues una vez concluida pasará a manos del Estado, pero se realiza con fondos de grupos de empresarios privados que terminan controlando la distribución del agua en sus negocios y priorizando el agua en sus negocios, como vimos en el caso de Sardinal, que pretendían hacer, ¿verdad? Del acueducto de Sardinal. Todo este boom no logró que la región de Guanacaste no deje de ser la más pobre y con el desempleo, uno de los desempleos más altos del país y que ha rondado a veces el doble del promedio nacional en muchos años, por lo menos en el 2009. En cuanto a la desigualdad social, o sea, la brecha entre ricos y pobres, desde la década de los 90, la región de Chorotega es una de las más desiguales del país. Y es precisamente del observatorio que vamos a
a presentar hoy acá en el programa, que generaron datos a partir de la encuesta de hogares del año 2021 y determinó que existe un 31.21% de los trabajadores dedicadas a las actividades relacionadas con el alojamiento y servicios alimentarios en la región en condición de pobreza. Imaginémonos qué alto, un 31.21% de los trabajadores. De este porcentaje, 6.45 corresponde a pobreza extrema, es decir, que se están creando empleos y formas de vida que generan pobreza, ¿verdad? No generan riqueza, o que la riqueza se está, podríamos decir también que otra lectura es que la riqueza se está muy mal distribuyendo entre los que ganan más a partir del turismo y de los que hacen el trabajo para que el turismo funcione, ¿verdad? Otros datos presentados por el observatorio hacen referencia al impacto de la pandemia del COVID-19 en temas como, por ejemplo, pobreza, género, brecha educativa y actividades económicas vinculadas con el turismo. Precisamente para contrastar y entender la evolución del sector turístico, hoy hablaremos de este nuevo espacio académico que se llama, como les decía, el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible. Y nació precisamente para generar y gestionar información cualitativa y cuantitativa sobre el fenómeno del turismo, las migraciones humanas y la gestión de los bienes naturales y la sustentabilidad de la región chorotega. Es todas variables muy relacionadas con el turismo. Para hablar precisamente del tema nos acompaña desde Nicoya el coordinador del observatorio, Esteban Barbosa a Núñez, a quien saludamos. Un saludo, Esteban. Buenas tardes, Mauricio y Arturo. ¿Se escucha bien, sí? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, gracias por la invitación y sí, bueno, a manera introductoria, antes de pasar a hablar un poco de los datos y sobre todo suavizar esos datos o contextualizarlos en un lugar como la región chorotega, sí, efectivamente es una actividad académica nueva, está iniciando a finales del año pasado, que surge a partir de un proyecto más grande que se llama o que se llamó STOREM, que era en parte con fondos de la Unión Europea, un proyecto Erasmus Plus, y que tenía varios participantes de diferentes países, Colombia, Barbados, Francia, Italia y Costa Rica, por supuesto. Y entre sus productos estaba la creación de observatorios en los diferentes países en los que funcionaba. Ya el proyecto terminó, pero a finales del año pasado logramos inscribir el observatorio como una actividad académica que tuviera continuidad más allá del proyecto, y a partir de ahí es que nos dedicamos a trabajar en todo este tipo de datos de los cuales estás hablando, y sobre todo tratar de seguir trabajando en el futuro. Ojalá sea una actividad académica constante eh, para generar información que vaya más allá de los datos que se cuelgan en los organismos oficiales estatales, como número de visitantes, disponibilidad de las habitaciones, cantidad de niveles de satisfacción de los turistas, y este tipo de información que es relevante, pero que digamos que no alcanza para hacer una radiografía profunda del funcionamiento del sistema turístico en Guanacaste, ¿verdad? Entonces, a partir de esa generación de información, tratamos también de tener espacios de divulgación como este, y también promover el debate y llegar a las partes interesadas, tanto sectores de gobiernos locales como comunidades, académicos, articular investigación para que el fenómeno turístico aquí en Guanacaste sea estudiado de una forma más exhaustiva, más crítica y bajo una perspectiva también local,
porque una de las cuestiones que siempre ha quejado el turismo acá es que es algo que siempre se ha planeado desde afuera, como unidad de producción, digamos, desde los años 90 siempre ha sido política de Estado y cuando me refiero a Estado, me refiero sobre todo a los gobiernos del Valle Central, evidentemente, como un medio para promover el desarrollo de la región y también en muchos casos movido por capitales transnacionales, ¿verdad? Que no necesariamente tienen interés en realmente contribuir al desarrollo de la región, sino más bien, evidentemente, producir capital y hacer uso del capital. Entonces, sin lugar a dudas, el turismo ha transformado enormemente Guanacaste en los últimos 30 años y no se ha detenido ni con la pandemia del 2020 ni con la crisis inmobiliaria mundial del 2008 y la transformación sigue evidentemente con las consecuencias, ya sea de índole positiva, de las que se ufana el Estado, como la creación de empleos, pero también consecuencias que afectan negativamente a las poblaciones locales, que son las que más bien deberían verse más beneficiadas por el turismo. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Crear un espacio de investigación, de generación de información, de divulgación y de debate crítico. Y cuando hablo de crítico no me refiero a si está bien o mal, sino en el sentido crítico, digamos, profundo, aristotélico, de reflexión y de análisis, ¿verdad? Así Esa es es, más que nada la idea. así es, Esteban, que, que, que nos parece una excelente idea, un excelente proyecto y por eso pues le damos hoy aquí el espacio en Voces y Política. También nos acompaña Arturo, que Hola, ¿qué es tal? reincidente en el programa. Lo tuvimos de hoy hace 8 días. Y bueno, Arturo, también te saludamos y les recordamos también a las personas que nos pueden escuchar a través de las redes sociales y pueden comentar tanto en las redes sociales de la radio como en la del programa Voces y Política y también a la vieja guardia que sigamos usando el teléfono al 22 34 32 33. Por ahí está Víctor que siempre pues recibe los mensajes y aquí les damos pues cabida a toda la participación de la gente. Entonces, tal vez ya hacías, Esteban, la introducción, ¿verdad? Del turismo, del observatorio, que para mí, ¿verdad? Esta no sería una crítica al observatorio per se, pero sí sería una autocrítica quizás a la misma academia de que hemos llegado un poco tarde al fenómeno, ¿verdad? Este fenómeno ha estado en apogeo y bueno, por dicha también nos acompaña Arturo que ha hecho investigación desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Se ha posicionado en este tema y de hecho, he estado revisando la tesis de Esteban de doctorado y hacía una aproximación, pues desde la versión de colonial y de cómo se ha transformado, digamos, cómo ha quedado un poco, que fue algunas de las ideas que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Cómo quedó como de perlas el modelo colonial, ¿verdad? Que de alguna forma agrícola, de plantación y de ganadero, digamos, de Guanacaste, cómo quedó, ¿verdad? Latifundista, etcétera, con todas esas características tan coloniales, cómo quedó como de perlas para instaurar este turismo, además que es característico, o sea, que en ningún otro lado del país se da de esa manera, ¿verdad? Con esa combinación de política pública, intervención del Estado, planeación, ¿verdad? Como vimos un poco esa variable de que hubo una parte planificada y ahora hay una parte, pues, inmobiliaria que es muy desplanificada, digamos que está dentro de la lógica neoliberal. Entonces, tal vez, Esteban, ¿cómo podríamos redondear este contexto un poquito histórico, ¿verdad? Sin entrar muy profundo, pero señalar algún punteo de esa historia y cómo cae, digamos, de alguna forma en este modelo
y que ha permitido de tener el alcance que tiene en este momento en Guanacaste. Tal vez, Esteban. Sí, bueno, en cuanto al tipo de turismo dominante aquí en Guanacaste, hay que hacer una acotación, un pie de página importante, y es que evidentemente no solamente existen grandes emporios hoteleros, también hay muchos pequeños negocios, pequeños hoteles, restaurantes, hay mucha gente que depende del turismo, no necesariamente como empleados, sino también como emprendedores. Pero es un hecho que aquí digamos que el desarrollo turístico a gran escala en Guanacaste ha sido impulsado, planeado y ejecutado siempre desde fuera de la provincia y en muchas ocasiones también desde fuera del país, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a grandes capitales transnacionales que se han desplazado no solamente aquí en Guanacaste, sino a través de todo el mundo para crear emporios hoteleros que se establecen a modo de enclave y hacen uso del espacio en términos que no solamente a nivel discursivo, sino incluso a nivel histórico y económico tienen mucho paralelismo, como lo decías anteriormente, con esquemas coloniales del pasado que digamos que a nivel discursivo, a nivel imaginario, se siguen sustentando hoy en día y justificando ideológicamente este tipo de desarrollo turístico, por decirlo así. Entonces, a partir de los años 90 o incluso antes de los años 80, pero también a los años 90 y la explosión en la década de los 2000, en la primera década de los 2000, se da un gran impulso al desarrollo inmobiliario, la creación del aeropuerto, ya lo mencionabas anteriormente, la infraestructura pública a partir de la inversión estatal, también el uso específico de ciertos espacios o la construcción, perdón, de ciertos espacios para fines turísticos como por ejemplo Papagayo, para que digamos que el turismo se pudiera gestar y se pudiera desarrollar acá, ese turismo de sol y playa de grandes inversiones. El gran paralelismo que tiene esto con digamos, no solamente modelos coloniales como la hacienda, sino también el modelo agroindustrial masivo y otras, la minería, otras grandes unidades de producción que históricamente han ocupado Guanacaste, es que generalmente es capital que está afuera o que viene de afuera de la región, planeado desde afuera y en el cual o a través del cual se da un desarrollo en el que la población local automáticamente adquiere un papel de subalterno. Incluso explícitamente se dice que digamos que uno de los principales objetivos de este tipo de desarrollo turístico es generar el empleo, ¿verdad? Pero también hay explotación de mano de obra, hay precarización, hay sobreexplotación de recursos naturales. Hoy, por cierto, viene un reportaje en el semanario Universidad en el que se habla de la alarmante situación del agua aquí en Guanacaste, no solamente en la época seca, sino a futuro. Y una serie de factores en los cuales los recursos están siendo extraídos sin que esa extracción signifique realmente una derrama económica sustancial y beneficiaria para las poblaciones locales. Entonces, por eso es que, como lo decías anteriormente, en mi tesis de doctorado, yo lo que hago es explorar cómo históricamente y también en el presente todo este tipo de justificación, perdón, de explotación se justifica ideológicamente a través de discursos, a través de imaginarios que más bien hacen ver toda esta problemática de la que estamos hablando como beneficioso para las poblaciones locales, aunque en realidad del dicho al hecho haya mucho trecho, pero esa es la idea. Sí, es la inevitable modernidad, ¿verdad? Hay que pasar de
de lo primitivo a la modernidad, y eso implica de alguna forma, pues esto, aceptar, como decía de alguna forma Arturo también en su estudio, digamos, aceptar, y que decía otro funcionario, ¿verdad? Bendito de la IA, que decía, hay que sacrificarnos un poquito, ¿verdad? Y aceptar digamos, lo que me imagino que también fue una discusión de los chorotegas en su momento, cuando llegaron los españoles, dijeron, bueno, hay que aceptar la modernidad, ¿verdad? Algún chorotega dijo, bueno, hay que sentir el sacrificio, dijo alguna autoridad en aquel momento chorotega, dijo, hay que aprovechar la oportunidad porque estos son rubios, y qué sé yo, qué dijeron en aquel momento, pero básicamente es una continuidad, si uno quiere, del discurso. A mí me parece además que no solamente es que todo venga de afuera, sino que todo se va para afuera, ¿verdad? Porque si uno invierte, ¿verdad? Si son capitales externos, transnacionales, la cantidad, yo me acuerdo haber estado buscando ese dato en algún momento, ¿verdad? De cuánto eh, finalmente se va de ese, se repatria, digamos, es no sé si es el término correcto, pero de todas esas ganancias, por ejemplo, de las cadenas hoteleras, hay una cifra estándar que se dice, ¿verdad? Que generalmente en la inversión usted tiene que sacar para sus accionistas y para la gente que está financiando. Entonces, digamos, no es tanto que el problema que venga de afuera o no la inversión, sino que de esa misma manera, y masivamente las ganancias se van, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos la vez pasada, un poco como del chorreo, decía Arturo, termina siendo no el chorreo, sino como un goteo, ¿verdad? Porque realmente el gotero grande o la cuchara grande está pensada para irse. Ahora, Arturo, para complementar el contexto, ¿cuál sería como un poquito, cómo podrías redondear el contexto a partir también de la investigación que vos has hecho, ¿verdad? Porque el observatorio está generando nuevas categorías, ¿verdad? Y está agarrando los datos y está pues como amasándolos y formándolos, ¿verdad? Y transformándolos un poquito, que es la labor como más importante académica, es tomar un dato duro, ¿verdad? Y reinterpretar un poco lo que nos dice la encuesta de hogares o los datos estos duros que salen, y tratar de humanizar, digamos, de alguna forma, tratar de entender que la gente podamos en general entender esos datos, y sobre todo también lo que decía Esteban, finalmente que esos datos nos sirvan para decir algo y sobre todo para cambiar la realidad, que sería lo importante, y finalmente la misión de las universidades es esa, la transformación social, ¿verdad? Y sin tener un poco esos datos y tener ese acercamiento, es imposible si lo que nos dan son, ¿verdad? Es la material base, ¿verdad? La roca dura, es muy difícil, ¿verdad? Hacer poesía de esos datos y realmente cambiar la realidad. Entonces, ¿cuál sería un poquito complementar ese análisis? Sí, claro, definitivamente una de las metas que maneja el observatorio es pues, producir también pues, información cualitativa, ¿no? Y información más vivencial, ¿no? De lo que sucede a ras de suelo en las distintas comunidades donde hay algún tipo de actividad o desarrollo turístico, ¿no? Definitivamente es un esfuerzo fundamental, ¿no? Complementar el dato duro, macro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el empleo, desempleo, a qué sectores van, digamos, perteneciendo los diferentes grupos sociales que van, digamos, componiendo el día a día de la actividad. Y a partir de un acercamiento
que ha sido, digamos, mi enfoque, digamos, prioritario, es intentar descubrir, analizar y entender esas dinámicas diarias que viven las personas que habitan, ¿no?, estos espacios con intensa inversión o desarrollo turístico bajo ciertos, digamos, canales, ¿no? Entonces, definitivamente es un esfuerzo que tiene que ir de la mano, ¿no? El dato cuanti duro, ¿no? Estable, ¿no? Hasta cierto punto, con la generación de otro tipo de información, ¿no? Que es igual de rica también, ¿no? Y que se escapa tal vez a los datos que manejan o exponen, ¿no? Esos lugares, digamos, legítimos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero sí, definitivamente. Legítimos, diría yo, más legitimados, ¿verdad? También. Porque no sé si son legítimos, ¿verdad? Pero son los que se legitiman a través del sistema, los medios, etcétera, ¿verdad? Y tal vez, Esteban, entrando un poquito como en el dato, ¿verdad? A mí me pareció muy interesante eh, cómo agarraron la encuesta de hogares y empezaron a, pues, primero a decir que me impresionó esto, ¿verdad? Que en ese segmento, que hay segmentos, el de alojamiento y servicios, ¿verdad? Sería el De alimentación. exacto, donde hay tanta pobreza, ¿verdad? Inclusive pobreza extrema. Entonces, de alguna forma yo decía, no, ya ni siquiera tener trabajo le asegura a las personas necesariamente no estar en la pobreza extrema, ¿verdad? Porque uno pensaría en la pobreza extrema en alguien que no tiene ni siquiera acceso, pero entonces ahí se genera además otra observación que está, no sé, como me pareció como a nivel de hipótesis, que no me parece tan hipótesis porque en realidad de ahí es una constante en el patriarcado, ¿verdad? Que hay una especie de, o una especie de no, sino una realidad de feminización de alguna forma del trabajo que se está que se está dando para precisamente para pagar menos, ¿verdad? Para hacer labores más domésticas, si se quiere, pero en general, como esta primera parte de los datos, y también me impresionó mucho algo, cosas obvias que uno más o menos sabía, pero que no tenía la certeza, ¿verdad? Como decir, o sea, el sector inmobiliario no paró, digamos, y más bien hubo ahí como un flujo de toda la migración de las construcciones que pararon en San José o de lo tímidamente que la agroindustria tampoco paró, ¿verdad? Eso es casi que fue una certeza, ¿verdad? Que no estuvo a punto de parar, pero no logró pararse. Entonces, tal vez empecemos como un poco a administrar esos datos para entrar un poquito en cómo percibir, digamos, esos primeros hallazgos del observatorio. Sí, precisamente tiene que ver con lo que decía Arturo en la intervención anterior de él. Tratar de ir más allá de los datos de los organismos legitimados, yo llamaría oficiales, sobre todo lo que es el Estado y las cámaras del ICT, todo esto. Porque precisamente si nosotros nos quedamos en esos datos macro oficiales, podríamos llegar a la feliz conclusión de que Guanacaste y el turismo en Guanacaste ha sido el que mejor ha superado el golpe de la pandemia, ¿verdad? Es decir, para nadie es un secreto que una de las actividades económicas más afectadas a nivel global en el 2020 fue el turismo. Entonces, yo podría llegar y ufanarme y decir, según la encuesta nacional de hogares, de que eh, hay un mayor porcentaje de población ocupada en actividades de alojamiento y servicio en el 2021, en el 2022,
que en el 2019. ¿Qué quiere decir eso? De una forma simplista, yo podría decir, bueno, el empleo en el turismo se recuperó, pero tenemos que ir más allá de eso, ¿sí? De ese triunfalismo simplista, y esa es precisamente la idea del observatorio, es decir, ir más allá desde una perspectiva crítica, como dije anteriormente, en el sentido analítico. Bueno, ¿qué clase de empleo está generando el sistema turístico actual en Guanacaste, sobre todo después de la pandemia, cuando precisamente los niveles de pobreza que hay entre la población en Guanacaste ocupada en actividades de alojamiento y servicios de alimentación anda en un 31, 32% y hay casi un 7% de pobreza extrema. Esos porcentajes son mayores a los de cualquier otra actividad económica, ya sea construcción, eh, ¿cómo se llama? Agricultura incluso. Y entonces ahí nosotros nos estamos dando cuenta de que sí, bien es cierto, el empleo se ha recuperado, la calidad del empleo y las condiciones en que la gente está ahí, según estos datos, no es la ideal. Y no solamente eso, sino que también después de la pandemia, como dijiste anteriormente, se dio un incremento tremendo en el número de mujeres empleadas en este tipo de actividades. ¿Qué quiere decir eso? Que antes era parecido, en el 2019 andaba como en un estamos hablando en Guanacaste, ¿verdad? Como un 50 y 50, 52, 48 de hombres y mujeres empleados en este tipo de actividades de alojamiento y servicio, y ahora estamos, o por lo menos en la encuesta del 2021, este año queremos volverlo a analizar esos datos, estamos en que la cantidad de mujeres, o el porcentaje, perdón, de mujeres dedicadas a este tipo de actividades se dispara. Es decir, esa precarización del trabajo coincide, como dijiste anteriormente, con la feminización del trabajo en las actividades de alojamiento y servicio, y eso también nos deja, digamos, la pregunta de qué tipo de trabajo se está dando acá, cuando también vemos que en otras actividades que tienen que ver también con el turismo, como la parte inmobiliaria, ha crecido enormemente el empleo también, o la cantidad de personas o el porcentaje de personas empleadas. Vemos que no hay índices de pobreza, pero la mayoría de las personas empleadas en este tipo de actividades que tienen que ver con bienes raíces, administración de propiedades, venta y compra y venta de propiedades, no son de Guanacaste. Estamos hablando de que un 60%, más de un 60% de la población que trabaja aquí en Guanacaste dedicada a las bienes raíces son ya sea migrantes internos, o sea, personas que son de otras partes del país, principalmente del Valle Central, o migrantes externos, o sea, personas que generalmente vienen del norte global y que se dedican a este tipo de actividades. Y esto coincide precisamente, y Arturo lo ha estudiado muy a fondo, con el boom inmobiliario que se vive en Guanacaste, que también podría ser interpretado en términos muy positivos desde la perspectiva oficial, pero que tiene muchos claroscuros precisamente por todas estas cuestiones ambientales de las cuales hemos estado hablando, la cuestión del agua, la cuestión de los suelos. Vean lo que pasó en Punta Leona, que es lejos de acá y es un terreno diferente y todo, pero aquí podrían haber, y hay, de hecho, problemas de ese tipo, y que simplemente los vemos con los números más oficiales, o con los datos más oficiales, no vamos a poder desmenuzarlo. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Ir más allá de ese tipo de datos que podrían aparecer en organismos oficiales como el ICT o otras instituciones estatales del gobierno central, pero que nosotros como universidad tenemos el deber de analizar más a fondo. Ahora, esta categoría
de lo inmobiliario, yo diría, evidentemente cuando yo la leí y ahora lo entiendo, no agrupa a la base en la construcción, ¿verdad? Las personas que trabajan en la construcción, porque, digamos, si las agrupara, yo diría que el porcentaje, no sé si no llegué a leer el dato, pero tampoco hice una lectura muy exhaustiva de los documentos, si hay un dato del sector construcción y la pobreza, porque está claro, creo que sigue el dato de que la mano de obra es casi toda extranjera, digamos, para decirlo, nicaragüenses, ¿verdad? Más claramente. Entonces, la posibilidad de un subregistro en una población tan volátil, ¿verdad? Que una población que hoy está en la piña, mañana está en la construcción, va a ser, digamos, muy difícil medir el fenómeno de pobreza cuando en realidad, pues Arturo en algunos de sus escritos nos cuenta, digamos, de las condiciones de los trabajadores, ¿verdad? De la construcción inmobiliaria, que son de condiciones de baches, ¿verdad? Por ahí me acuerdo bastante de la tesis que se escribió sobre la construcción, creo que era del Hotel Río de Santiago, Navarro, exacto, que describía, digamos, con lujo de detalles cómo era la vida en los baches, ¿verdad? Y que yo cuando leía esas partes de esa tesis, yo decía, pucha, pero si esto yo ya lo leí en Mamita Yunay, yo lo había leído, era como lo mismo, ¿verdad? Eran baches, lugares que produjeron muertos, digamos, me acuerdo que era tanto el hacinamiento que la gente se enfermaba y hasta hubo un muerto, o sea que hubo quemas de buses, que hubo revueltas, digamos, por las condiciones laborales que simplemente aquí, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, decir, ¿verdad? Que los beneficiados del sector inmobiliario no hay pobreza, ahí ya vemos como quiénes son los que están ganando más, ¿verdad? En la cadena de la De la actividad. de la Digamos, actividad y de la feminización, o sea que alguien está, digamos, pasándole la factura a grupos de mujeres o a mujeres, digamos, guanacastecas, para que otros sigan ganando igual, ¿verdad? Si se ha disminuido de alguna forma la actividad turística en términos reales, ¿verdad? De cantidades de millones de esas que entraban, que eran, no sé, 2 o 3 millones, llegó en algún momento, supongo que debe estar como a la mitad, como todos los datos del turismo, pero bueno, de alguna forma, estas segmentaciones también las podríamos cuestionar, digamos, a partir también de esas realidades que vemos que son realmente más cualitativas, ¿no te parece un poco, Arturo? Sí, o sea, definitivamente, si uno hace una revisión de los medios de comunicación, usualmente los indicadores o los únicos a los cuales le dan la atención son cuántos nos han visitado, ¿verdad? Y especialmente en estos meses, en el aeropuerto Daniel Oduber, si uno revisa medios de comunicación, es continuamente, ya se superó el récord del año 2018, ya se superó, ¿no? Que son, pues, para bien o para mal, los indicadores que el sector turístico, digamos, institucionalizado, ¿no? Maneja como referencia, ¿no? Hay un dato muy útil, ¿no? En la página del observatorio, que es que a pesar de la destrucción de el empleo durante la pandemia, el, digamos, ritmo de construcción fue más alto que en el año anterior a la pandemia, ¿no? Por 264%, ¿no? Que es bastante.
Sin embargo, los datos oficiales lo que nos indicaban eran de que había una situación de desempleo bastante dramática, lo que nos obliga a preguntarnos quiénes estaban haciendo todas esas construcciones, ¿no? Que no estaban reflejados en los datos, digamos, duros. Lo que hace, ¿no? Suponer que había mucho trabajo precario en negro, ¿no? Que Ilegal, genera ilegal. ilegal, sí, y genera pues varias interrogantes que vale la pena, como dice Esteban, analizar, ¿no? De construir y ver, digamos, cómo es que opera el turismo en la provincia, ¿no? Ahora, Esteban, uno podría, bueno, además de jugar con estas variables y pasarlas de un lado a otro para ver esta, digamos, estas combinaciones y tratar de entender, ¿verdad? Un fenómeno que además es bastante dinámico. Cuando dicen eso, 2 millones o 3 millones, yo pienso de pronto, pucha, es toda la población de Costa Rica entrando a una provincia a consumir durante 15 días, no sé cuántos, una semana promedio, a consumir agua. Entonces, vos tenés que pensar en servicios, ¿verdad? De agua, de saneamiento, de aguas negras, de desechos, de consumo de electricidad. Entonces, para 3 millones en temporadas, ¿verdad? Muy específicas. Entonces, o sea, no es que duplicas la población de Guanacaste, casi que llegas a la mitad, más de la mitad de la población de Costa Rica en tiempos, digamos, claro, no entiendo que no todos los turistas entran al mismo tiempo ni tienen un consumo, pero bueno, lo pensaba en términos de que en una temporada, en el pico de la temporada, tenés que tener todos esos servicios pensados para esa cantidad de personas consumiendo todos estos servicios, ¿verdad? De alguna forma, uno empieza a pensar que la infraestructura, los costos, eh, lo que vimos también, el precio de la tierra, de los lotes, o sea, la gente empieza a vivir una realidad paralela, ¿verdad? Una brecha demasiado grande en que los que están en el turismo, ¿verdad? Y los otros sectores. Y por ahí también el observatorio da datos sobre el empleo tradicional, ¿verdad? Y el empleo y estas nuevas formas de empleo. Entonces, porque además yo me imagino que no es empleo, digamos, ¿qué pasa con la gente cuando está temporada baja? O sea, yo no sé cómo ver esos datos, ¿verdad? Decís, sí, la gente se emplea, no sé, y está en pobreza, pero la gente no se emplea durante todo el año o se emplea durante todo el año. Yo creo que solo será un pequeño porcentaje de gente que tiene y además las condiciones de seguro social, etcétera, etcétera. Sí, primero, sí, son tres cosas muy interesantes las que estás hablando. Ah, anterior a la intervención de Lucas, de Arturo, perdón, habías hecho una pregunta sobre, digamos, los niveles de pobreza en otras actividades económicas. Y sí, es cierto, a nivel de construcción hay muchos trabajadores, sobre todo nicaragüenses, y muchos de ellos en condición ilegal, que son súper explotados. Hace poco salió un reportaje muy interesante en El País de España sobre este tipo de dinámicas en algunas partes de acá de la península de Nicoya, específicamente en Santa Teresa. Entonces sí, evidentemente las encuestas no pueden cuantificar, digamos, la realidad profunda eh, y matizada que hay en ese sector, pero por lo menos incluso la parte cuantificable sigue siendo mayor el porcentaje de personas pobres que se dedican a las actividades de alojamiento y servicio que las que se dedican a la construcción. Y eso creo que es un dato muy interesante para
digamos, reforzar lo que hemos estado hablando, porque generalmente cuando hablamos de construcción hablamos de que hay trabajadores no calificados, ya sean, digamos, ¿cómo se llama? Asistentes de operarios que tienen sueldos bastante bajos, pero incluso están mejor posicionados que los que se dedican a las actividades de alojamiento y servicios según la encuesta nacional de hogares. Ahora, la otra parte es cuando estás hablando de los recursos, como por ejemplo el agua. Y es que no es solamente la cantidad de turistas que hay en una época como esta, que precisamente es una época muy seca acá y de gran estrés hídrico, sino también el uso que se le da al agua, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos un esquema de desarrollo, sobre todo basado en el sol y en la playa y en las segundas residencias, en el cual digamos, hay elementos básicos que son características de ese modelo turístico y entre ellos está, digamos, el exceso en muchos sentidos y uno de esos es el exceso en el uso indiscriminado de recursos. Arturo tal vez se puede referir a eso mejor que yo porque está más al tanto en el tema, pero él incluso me pasó un documento oficial de la Asada de Nosara, que es una de las zonas más desiguales de acá de Guanacaste en cuanto a que tenés casas de varios millones de dólares en una colina y abajo gente que literalmente no tiene acceso a agua potable en sus casas. Y la Asada contabiliza que hay casas que se gastan 500 litros, 500 litros, no, 500 metros cúbicos de agua por mes, 600, 700 y algunas llegan hasta 1000. Para que la gente tenga una idea, una piscina olímpica tiene 3000 metros cúbicos de agua. Quiere decir que hubo casas en Nosara de estas que se gastaron la tercera parte de una piscina olímpica en un mes. Y como lo pueden pagar, entonces simplemente lo gastan. Entonces no se trata de la cantidad de turistas que entran solamente, sino también cuál es el uso que el sistema turístico de sol y playa y de segundas residencias en Guanacaste le está dando al agua, ¿verdad? Creo que ese es el punto, porque existen otros tipos digamos, de desarrollo turístico y otros tipos de turismo en el cual no hay tanto despilfarro, ni tanto exceso, ni tanta transgresión. El problema es que aquí, como estamos dominados por un sistema, como dijimos al principio del programa, que hace uso de los recursos locales precisamente para la extracción, muy parecido a los modelos coloniales, bueno, o a los modelos capitalistas de enclave y extracción que han dominado la economía global en los últimos siglos, ¿verdad? No es importante, digamos, a largo plazo cuáles son las consecuencias, ni a corto plazo tampoco, ni en plazo inmediato de ah, de las formas en que el sistema funciona, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante también. Sí, creo que hace falta, digamos, sí, caracterizar más, ¿verdad? Ese uso, porque es cierto, o sea, ese consumo de agua y además esa electricidad, porque muchas de esas asadas bombean, digamos, tienen pozos que finalmente tienen que funcionar, digamos, con electricidad, ¿verdad? Entonces, Y no solamente el agua, sino que también podemos hablar del famoso boom inmobiliario que se vive acá en Guanacaste y podríamos interpretarlo de forma simplista como mayor inversión extranjera o construcciones que proveen empleo en construcción, la misma retórica de siempre. Bueno, ese boom inmobiliario ha disparado los precios de las propiedades y de los alquileres en los territorios turísticos de una forma
que estamos hablando, y yo creo que ya Arturo lo había mencionado anteriormente, hasta un 400 o un 500% en cuanto a propiedades, en cuanto a alquileres, y hay lugares como Nosara donde ya la gente que trabaja en este sistema turístico en puestos más bajos no tiene donde vivir, ¿verdad? Porque sucede lo mismo que sucede en muchas ciudades turismificadas del mundo, como Cartagena o como Venecia. Yo tengo un apartamento y en lugar de alquilarlo por mes a alguien de la localidad, prefiero ponerlo en Airbnb, me gano en 4 días, en 5 días, lo que me ganaría en un mes y lo alquilo, ¿verdad? Y eso también tiene consecuencias y eso es parte del boom, eso es un inmobiliario, digamos, hay que ponerle atención y no sale en esos datos triunfalistas de la recuperación económica. Sí. Digamos, de Arturo, ejemplo más. sí, algo que quisieras agregar al respecto. Sí, o sea, definitivamente digamos, principal generador de conflictos históricamente en la provincia vinculado con el modelo turístico tiene que ver con la gestión del agua, ¿no? Pero era lo que hablábamos la semana anterior, ¿no? Sin embargo, el agua es una de las aristas, ¿no? Tal vez la más visible, sí, o tal vez con la mayor capacidad de movilización o de respuesta o de acción, pero como bien menciona Tejeban, hay otras dinámicas que ya se están reconociendo en la provincia y que tiene que ver con el tema de la vivienda asequible, ¿no? Que ya viene, digamos, afectando a precisamente nuevos o segundos residentes que no pueden afrontar el costo de vida a partir de esta dinámica inmobiliaria tan violenta, digamos, tan agresiva, tan dinámica, en el cual el agua es un eje fundamental, ¿no? Hacer la casa bien, pero nadie te la alquila si no tienes agua, ¿verdad? Y hay un tema ahí de un tipo de experiencia, digamos, de un imaginario, que es un tema que Tejeban maneja muy bien, que es un estilo de vida asociado, ¿no? A un imaginario, digamos, vivencial, ¿no? Así es, nos quedan unos 3 minutos, así que Esteban, nos podrías como invitar un poquito a ver los datos, a contar un poco cuál va a ser un poquito la dinámica del observatorio, qué podríamos esperar en los próximos meses, etcétera, digamos, invitar al público también a revisar la página, etcétera. Sí, bueno, la página es optur.una.ac.cr. Es una página que tal vez de autoadulación, pero creo que nos quedó bonita en el sentido de que no solamente habla de estos datos que hemos estado analizando hoy, sino que también trata de divulgar toda la producción académica que se produce en la sede y en la región a través de artículos académicos, a través de libros, a través de tesis, a través de reportajes, para que estén, digamos, disponibles para todo el mundo. Entonces es optur.una.ac.cr. Este año queremos seguir analizando y divulgando datos, no solamente datos duros, sino datos suavizados o humanizados, como decían ustedes anteriormente, en los cuales se pueda ver de una forma más compleja, en el buen sentido de la palabra, cómo funciona el turismo acá. Dentro de poco Arturo ya se va a estar incorporando de lleno a trabajar con nosotros y también esperamos, digamos, poder organizar eventos de divulgación y aprovechar espacios como este precisamente para que
no solamente sea un espacio de uso académico por investigadores, por analistas, sino que también sea accesible a todo el mundo. Cuando nosotros hablamos de los reportajes de los que hemos estado analizando hoy, son reportajes que tienen 1 o 2 páginas precisamente para que puedan servir incluso para ser divulgados en la prensa y que cualquier persona, independientemente del nivel de escolaridad que tenga, los pueda entender, porque creo que eso es una labor muy, muy, muy importante que nosotros en la universidad tenemos que asumir. Es una responsabilidad no solamente dialogar entre nosotros como académicos, sino que nuestra acción social, nuestro conocimiento, el conocimiento que creamos y que analizamos también pueda penetrar, digamos, en las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que vamos a estar utilizando este año para seguir produciendo información, colgando en la página y sobre todo tratar de crear espacios de divulgación. Los artículos y los reportajes son accesibles, cualquiera los puede utilizar, se pueden divulgar, porque creo que esa es la función y es uno de los objetivos del observatorio, ¿verdad? Divulgar la información y promover este tipo de debates, este tipo de análisis para que precisamente se pueda ayudar a la toma de decisiones, ¿verdad? No solamente a nivel estatal están los tomadores de decisiones, en las comunidades también las hay. Los hay. Así es. Bueno, le damos las gracias a Esteban por conectarse, a Esteban Barbosa, coordinador del observatorio. Le agradecemos también a Arturo que nos haya hecho también presencia hoy y que nos está también ayudando en los programas que vienen en mayo, donde también podríamos abrir nuevamente el espacio y que participen personas académicos del observatorio con estos casos, ¿verdad? Para involucrarlos también. Bueno, ya Arturo está de lleno, pues, involucrado con las comunidades, porque también nos interesa como programa Kioscos de vincularnos con el observatorio. Por acá ya están los compañeros de Interferencia, que son como el noticiario de la universidad, de la radio, con quien quisiéramos vincular también al observatorio, y por supuesto con el Semanario de Universidad, que también forma parte de nuestro equipo de producción, y vincularlos porque en realidad nos interesa que estas discusiones se den, ¿verdad? Que estos datos trasciendan y que sobre todo transformen la realidad. Sí. Les damos las gracias. Esperamos vernos de hoy en 8 en otro programa de Voces y Política, y será hasta entonces. Voces y Política. Escuchó Voces y Política, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos